Muy buen día, estimados jóvenes. En esta ocasión veremos propiedades de los logaritmos. Escuche bien. Cuando un número es multiplicado por sí mismo varias veces, se generan tres operaciones. Primero, si deseo saber qué resulta de elevar un número b a un exponente n, lo que tengo es una potenciación. Si deseo hallar el número que elevado a este exponente n me da como resultado este valor L, lo que tengo es una radicación. Pero hay una tercera operación, y es cuando deseo hallar el exponente al que debo elevar el número b para que me dé como resultado el valor L. Esa operación es logaritmo. Se lee logaritmo en base b de L es igual a n, donde b es la base, L es argumento y n es logaritmo. Profundicemos un poco más en esto. Debo hallar el logaritmo en base 2 de 16. Para ello me hago la pregunta: ¿a qué exponente elevo 2 para que me dé 16? Sabemos que ese exponente es 4. Luego, logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. ¿Cuál es el logaritmo en base 3 de 9? Bueno, me hago la pregunta. 3 elevado a qué número me da 9. Sabemos que ese número es 2. 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Luego entonces, logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Hallar el logaritmo en base 5 de 125. De seguro que ya lo tienes en mente, ¿verdad? ¿A qué exponente elevo 5 para que me dé 125? ¿A 3? Correcto. Luego, logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. Hallar el logaritmo en base 10 de 100.000. La pregunta, 10 elevado a qué exponente me da 100.000. Bueno, como tengo 5 ceros, ese exponente es 5. Luego, logaritmo en base 10 de 100.000 es igual a 5. Sistemas de logaritmos. Aquí una breve reseña histórica para que usted detenga el video y la lea. Aquí lo que tenemos es el significado etimológico de la palabra logaritmos, logos de razón y aritmos de números. ¿Y qué es un sistema de logaritmos? Es el conjunto de todos los logaritmos de una base dada. Veamos más. Estos 4 logaritmos todos tienen la base 2. Bueno, pertenecen al sistema de logaritmos de base 2. Estos logaritmos todos tienen base 3, pertenecen entonces al sistema de logaritmos de base 3. Habrá intuido usted que hay una infinidad de sistemas de logaritmos, pero hay dos que son los más comunes. Primero, el sistema de logaritmos comunes o de Bridge, en honor a su ideador. Es cuando la base es 10. Se puede abreviar con solo escribir log del argumento. Es decir, si usted no ve numerito aquí, se sobreentiende que la base es 10 y exponencialmente lo escribe como 10 elevado a L es igual a N. El otro sistema de logaritmos que se usa muchísimo es el sistema de logaritmos naturales o neperianos, en honor a su creador. Es cuando la base es este número que tengo aquí, n, un número muy conocido en el ámbito científico. E es igual a 2,71828, un número irracional infinito no periódico. Cuando la base es e, lo podemos abreviar escribiendo ln y el argumento, y traducido en forma exponencial sería e elevado a y es igual a x. Veamos más sobre esto, escribir en forma exponencial. Por ejemplo, aquí. Ln me indica que la base es e y el exponente es 2. Entonces lo puedo escribir en forma exponencial como e elevado al cuadrado es igual a 7,39. Log de 11. No hay base, entonces la base es 10 y el exponente es 1,041. Así que lo escribo 10 elevado a 1,041 es igual a 11.
Otra vez, log y no hay numerito, así que la base es 10 y el exponente es 1,3. Entonces escribo 10 elevado a 1,3 es igual a 20. ln. ln indica que la base es el número e y el exponente es este valor. Entonces escribo e elevado a menos 0,693 es igual a 0,5. Propiedades de los logaritmos. Número 1. Logaritmo de la unidad. Dice que siempre que el argumento es igual a 1, entonces el logaritmo es igual a 0. ¿Y eso por qué? Porque todo número a elevado a 0 es igual a 1. Número 2. Logaritmo de la base. Es cuando la base y el argumento son iguales, entonces el logaritmo siempre será igual a 1. ¿Y eso por qué? Porque todo número a elevado a 1 es igual al mismo número a. Número 3. Logaritmo de la multiplicación. Es cuando el argumento contiene una multiplicación. La propiedad dice que lo podemos escribir como la suma del logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Número 4. Logaritmo de la división es cuando el argumento contiene una división. Luego se puede escribir como una resta del logaritmo del dividendo, que es el numerador, menos el logaritmo del divisor, que es el denominador. Número 5. Logaritmo de una potencia. Es cuando el argumento contiene una potencia. La propiedad dice que yo puedo escribir este exponente delante del logaritmo como un coeficiente y dejar la base en el argumento. Cambio de bases. En ocasiones, para resolver un logaritmo como este, conviene escribirlo como logaritmo del argumento entre logaritmo de la base, colocando una base cualquiera que puede ser un número distinto de 1 y positivo. Veamos ejemplos. Número 1. Desarrollar esta expresión. Logaritmo en base 2 de x por y al cubo dividido entre y. Veamos. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, que apliquemos las propiedades. Primero aquí vemos claramente definido el dividendo y el divisor de una división, así que vamos a aplicar primero logaritmo de un cociente o logaritmo de una división. Lo escribimos como una resta del logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Luego, observamos que este argumento es un producto x multiplicado por y al cubo, entonces lo vamos a convertir en una suma de logaritmos. Logaritmo en base 2 del primer factor más logaritmo en base 2 del segundo factor. Bajamos el otro término. Todavía este argumento de aquí vemos que es una potencia, así que podemos aplicar logaritmo de una potencia colocando este exponente 3 delante del logaritmo como un coeficiente. Nos va a quedar logaritmo en base 2 de x más 3 logaritmo en base 2 de y menos logaritmo en base 2 de z. Y ya hemos desarrollado esta expresión. Este logaritmo lo hemos escrito como una expresión que contiene tres logaritmos en los que hay suma y resta. Ejemplo número 2. Lo mismo, vamos a desarrollar esta expresión y vemos claramente que hay una división, entonces aplicamos logaritmo de una división, escribiendo logaritmo del dividendo, que es el numerador, menos logaritmo del divisor, que es el denominador. En este logaritmo tenemos que tener cuidado que x más y no es ni una multiplicación, ni una división, ni una potencia. Es solo un binomio. Entonces, no hay una propiedad que podamos aplicar aquí. Lo dejamos así. Tampoco hay una propiedad que diga logaritmo de una raíz, pero sabemos que los radicales se pueden escribir como potencias, ¿cierto? Potencias con exponente fraccionario. El exponente lo colocamos de numerador y el índice de denominador de un exponente fraccionario. Ahora podemos aplicar en este logaritmo
la propiedad logaritmo de una potencia, trasladando este exponente 2/3 delante del logaritmo como un coeficiente. Lo demás igual y ya. En este ejemplo me dicen simplifica hasta obtener un solo logaritmo. Es que me están dando aquí una expresión que contiene 3 logaritmos y debemos fusionarla como un solo logaritmo. Veamos qué es lo que hacemos. Lo primero es observar los coeficientes, coeficiente 3/4 y coeficiente 2. ¿Verdad? Esos coeficientes los vamos a trasladar y colocarlos como exponente en el argumento. Nos va a quedar entonces logaritmo en base b de x más y elevado a 3/4. Ese exponente va fuera del paréntesis porque x más y, toda esa expresión es la base. Más logaritmo en base b de x al cuadrado. Este exponente 2 no importa si va dentro o fuera del paréntesis, sería lo mismo. Y este logaritmo. Luego, antes de aplicar cualquier otra propiedad, vamos a convertir esta potencia de exponente fraccionario en un radical. Sabemos que eso se puede hacer. Escribimos el denominador como índice y el numerador como exponente. Lo demás igual. Luego, ahora sí, estos dos logaritmos están siendo sumados. Luego puedo aplicar logaritmo de una multiplicación, pero en reversa, ¿cierto? Y puedo escribir fusionando como un solo logaritmo y coloco de argumento el producto de los argumentos de acá arriba. El otro lo bajamos igual. Ahora tengo una resta de logaritmos, entonces puedo aplicar logaritmo de un cociente, pero en reversa. De modo que el primer argumento, este argumento será el dividendo y el segundo argumento será el divisor. ¿Listo? Hasta aquí, muchas gracias.